Guzmán Blanco es un tirano, es un simple oportunista que, matando a todos sus adversarios, logró conseguir la primera magistratura. Esta es la leyenda negra que han formado nuestros historiadores. En este vídeo intentaremos resolver esta problemática y demostrar cuál es la verdadera historia de nuestro ilustre americano. Vamos a ello. El siglo XIX venezolano estuvo caracterizado por tener una serie de presidentes que se sucedían unos a los otros en medio de revoluciones y contrarrevoluciones. Cada uno de estos presidentes estuvo enmarcado en la simple figura de llevar al Estado a un periodo o a una transición, a una fórmula de guerra constante. Ninguno, desde 1830 hasta 1870, se dio en la labor de preguntarse si acaso teníamos la figura del Estado o si acaso podríamos conseguir en algún momento alguna estabilidad. Lo cierto es que cada presidente estuvo robando las arcas del Estado, porque es un hecho ineludible, que consideraban como la propiedad de su persona. El Estado estaba prácticamente encarnado por cada uno de los presidentes y tenía unas bases totalmente paupérrimas. No existía un Estado como tal a partir de 1830. No había una república de hecho luego de 1830. No teníamos ni siquiera un país al cual pudiésemos designar como Venezuela. Solamente teníamos diversas provincias que se la pasaban luchando entre sí. No teníamos absolutamente nada. Cualquier persona en cualquier parte de nuestro país podría decidir si quería ser presidente de la república. Ordenaba cierta cantidad de personas, se convertía en un caudillo y resolvía por generar una revolución. La idea de revolución es bastante difusa en nuestra historia, puesto que una revolución significa un periodo de cambios totalmente radicales que rompen con el pasado inmediato y cambian totalmente la estructura política, social o cultural de una organización determinada. Sin embargo, nuestro caso fue totalmente diferente. Nuestras revoluciones no ocasionaron más que simples masacres y simples guerras. Solamente podemos definirlas como rebeliones que se generaban en contra del paradigma político del momento, que significaba liberales y conservadores. Hasta 1870 la situación sigue igual. Los liberales se matan contra los conservadores, que luego de la Guerra Federal pasarían a llamarse centralistas y federalistas. Juan Crisóstomo Falcón es uno de los generales que sale victorioso de la guerra y es el presidente que surge luego de la Guerra Federal. Su labor política fue totalmente mediocre, fue totalmente ridícula, totalmente transitoria y solamente gestó mayores problemas para el país. Irónicamente, tenemos un estado con el nombre de Falcón. Guzmán Blanco llega luego de la Revolución de Abril en 1869. Forma como tal el Gran Partido Liberal Amarillo y entra a la figura de la presidencia. Lo que debemos aclarar es que si bien esta figura de que Guzmán Blanco pudo haber saqueado, pudo haber obtenido parte de los ingresos del Estado, es quien impone como tal un Estado. El Estado, recordemos, para esos momentos no existía. Guzmán Blanco es quien sienta las bases de un Estado independiente. La Iglesia, para esos momentos, tenía el monopolio de la educación. Es decir, toda figura o toda institución que quisiese establecer una educación para los ciudadanos estaba supeditada o debía rendirle cuentas a la Iglesia Católica. Es decir, toda educación en cualquier nivel debía ser necesariamente católica. Con esto, la formación del pensamiento venezolano simplemente estaba adjudicado a ese tipo de institución. Es decir, si se educa a una persona en función de una línea de pensamiento, lo único que produce es que esa persona siga como un, digamos, siervo enceguecido a esta institución. En dado caso, la Iglesia obtenía grandes beneficios en función de esto y obtenía poder y prestigio político. ¿Qué hace Guzmán Blanco? Le dice a la Iglesia Católica: no,
tú ya no vas a tener el monopolio de la educación. Ahora, el Estado, que lo estoy formando yo, va a tener la prioridad o la labor de conducir la educación para sus ciudadanos, porque solamente el Estado es quien puede determinar qué tipo de educación necesita el país para esos momentos. La Iglesia estalla en cólera y empiezan ciertos conflictos con la Iglesia Católica contra Guzmán Blanco. La conclusión de este conflicto religioso la vamos a dar al final. En fin, Guzmán Blanco empieza la labor de construir carreteras. Al viajar por Europa, figuró la idea de construir a Venezuela en función de estas grandes edificaciones europeas del momento. Fue a Francia y la arquitectura francesa lo conmocionó tanto que decidió convertir a Caracas en una pequeña Francia. Todas estas estructuras que tiene Caracas, como la Asamblea Nacional, como el Teatro Municipal de Caracas, son estructuras que tienen el modelo francés. ¿Gracias a quién? A Guzmán Blanco. Lo que debemos decir es que Guzmán Blanco llegó a ser el primer estadista de Venezuela hasta el momento. Es el único que comprende su pasado y sabe hacia dónde debe redirigir Venezuela para el futuro. Es el primero que comprende intrínsecamente los problemas de su país. Si bien como administrador pudo haber obtenido o no dinero del Estado, no quiere significar nada. Que pudo haber o no asesinado a sus enemigos no tiene ninguna relevancia en este caso. Guzmán Blanco, o comúnmente llamado como el Ilustre Americano, logra un periodo de progreso para el país. Guzmán introduce el teléfono en Venezuela, la luz eléctrica, consigue construir el Palacio de las Bellas Artes, construye carreteras, cañerías, acueductos y demás. Las líneas ferroviarias son construidas en Venezuela durante Guzmán Blanco. Si bien existen ciertos problemas en función de los ferrocarriles, en su mayoría sirvió como, digamos, parte de un incentivo para mejorar este sistema. Y además del hecho de introducirlo. La problemática radica más que todo en el hecho de que la mayoría de los ferrocarriles que eran construidos por franceses y por ingleses no concordaban en las líneas férreas. Existían ciertos conflictos y en su mayoría las líneas férreas pues iban de manera vertical en el país. Y sabemos nuestro país, la organización territorial de nuestro país, pues vemos que es un país más o menos ancho, ¿okay? Va hacia el horizontal. Lo más coherente hubiese sido que las líneas ferroviarias hubiesen sido construidas mediante el horizontal. Sin embargo, se construyeron en manera vertical ciertas diagonales que no tenían mucha concordancia con lo que realmente debió haberse hecho, ¿no? Sin embargo, pese a todo esto, la remodelación del país fue bastante completa. Todo ello significaba que el país entraba en un cauce de progreso. Ahora, en el plano internacional, Guzmán Blanco logra que Venezuela se convierta en un país fuerte frente a otros países. Entronca directamente contra naciones europeas, contra potencias europeas y contra Estados Unidos directamente. Estados Unidos inclusive se genera un conflicto donde Estados Unidos le pide a Venezuela que le pague 1,5 millones de pesos. Para ese tiempo era una suma bastante exagerada. Por el mero hecho de que habían sido, digamos, destruidas ciertas propiedades estadounidenses. Sin embargo, Guzmán Blanco evalúa estas propiedades estadounidenses y determina que no valen más de 5,000 pesos. Imaginen la diferencia, de 5,000 pesos a 1,5 millones de pesos. Guzmán Blanco le dice, no te vamos a pagar un coño. O sea, directamente entra en conflicto con Estados Unidos, empieza a cerrar consulados, empieza a cerrar embajadas, rompe relaciones completamente y demuestra que Venezuela es un país que debe respetarse en el plano internacional para poder exigir cierta posición de renombre en el escenario de naciones. Guzmán Blanco tiene conflictos con Inglaterra, con la Iglesia Católica, con España, con Francia, con Holanda, con todo el mundo. Pero eso es lo que demuestra la posición de un verdadero nacionalista, porque se preocupa por su país. Un estadista que se preocupa realmente por su país. Guzmán Blanco, en realidad, la verdadera historia es que se enfrenta a todos los poderes
que controlaban el país desde las sombras. Se enfrenta a la oligarquía, se enfrenta a la Iglesia Católica, se enfrenta a la injerencia internacional. Esto es lo realmente loable, esto es lo que debemos admirar de Guzmán Blanco, porque es un personaje que entra en relevancia en nuestra historia de Venezuela, a diferencia de todos esos presidentes de paso inútiles que se la pasaban matándose durante la guerra, que realmente no le daban nada beneficioso al país y que se la pasaban saqueando todas las arcas del Estado. Sin embargo, podemos decir, Guzmán Blanco puede que haya sacado alguna monedita de las arcas de Venezuela. Ello no quiere decir que su labor haya sido menos significativa. En conclusión, Guzmán Blanco toma el Estado para Venezuela. Construye una Venezuela que no existía en todo el siglo XIX y sienta las bases para el Estado moderno nacional. Si bien la pacificación no se logró como él esperaba, puesto que la única forma de pacificación que generó Guzmán Blanco era decirle a los caudillos, ok, tú eres un caudillo, tú tienes fuerzas militares, eres poderoso, ¿por qué no te vienes de mi lado? Es decir, no se desarmó a los caudillos, simplemente se pasaron a los lados o a la posición, a la postura de gobierno. Es decir, no se generó ningún tipo de pacificación, seguían generándose caudillos, seguían enfrentándose entre sí y la dinámica de la guerra pues no había variado demasiado. En cuanto a la modernización, fue un objetivo que se logró. Esto logró que la estabilidad se mantuviese y que durante 20 años, hasta 1900, el guzmanato tuviera el poder definitivo. Ya en el siglo XX entrará una nueva figura que es la política de los Andes, que será, si bien parecida a la iniciada por Guzmán Blanco en función de su labor, tendrá ciertas características que lo diferencian en cierta medida y que mejoran sustancialmente la estructura de pensamiento que había establecido Guzmán Blanco en nuestro país. En fin, Guzmán Blanco con una labor excelentísima. No es un simple tirano, no es un simple charlatán, no es un simple agrandado que le pedía a los demás que lo condecorasen a cada instante. Esa no es la labor de Guzmán Blanco. Esa no es la historia de Guzmán Blanco. En este caso, pues, podríamos resumir que el ilustre americano es uno de los grandes constructores de Venezuela, que quizás podemos contar con los dedos de una mano. Nos vemos en el próximo vídeo. Allá estaremos.